Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos todos a Entrevista Venevisión, tal cual como lo anunciamos. Ya está aquí en el estudio con nosotros Antonio Ecarri, él es presidente de Copey Caracas. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Gracias, Andrina, gracias por la oportunidad. Importantes reflexiones que hacer, sobre todo para comprender todo lo que está ocurriendo en la dinámica nacional, que muchos lo enfilan hacia el tema económico como prioritario. Sin embargo, hay muchas aristas sociales que son consecuencias de la misma situación económica. Por parte de esto, de este panorama, es el tema de la inseguridad. ¿Cómo asumir a la educación como una herramienta para la lucha contra la inseguridad en nuestro país? Fíjate, lo primero que tenemos que analizar es que en Venezuela tenemos tiempo, bastante tiempo por lo demás, que nos ocupamos de analizar las consecuencias, pero no las causas que nos llevan a todo este desastre. Inflación, alto costo de la vida, desempleo, todo esto es consecuencia, la violencia, todo esto es consecuencia. Es del inmenso tamaño de un Estado que tiene arrodillada a la sociedad venezolana. De un Estado que no funciona, de un Estado que no le da respuesta, pero además que un Estado que es un obstáculo para el desarrollo. Mira, anoche hablaba con Lisbeth Bulo, que es además dirigente en la parroquia Altagracia, y ella, para resolverse con sus hijas, tiene repostería y vende tortas. Si ella quisiera pasar a tener un negocito donde vendiera tortas, donde activara ahí en una esquina en Altagracia, que sería además muy bonito por lo demás, ella no puede hacerlo, porque le cae primero una alcaldía que por supuesto que no resuelve absolutamente nada, pero está lleno de burócratas para pedir cuánto permiso hay. Además le cae la superintendencia de asuntos sin importancia, porque aquí a todo tienen que cercenar la libertad del individuo, todo es para cerrar el paso. Ahora resulta que los enfermos con cardiopatía, entonces tienen que inscribirse en un registro nacional para usted poder comprar una pastilla. ¿Qué es eso? Es el problema del tamaño del Estado que tiene a la sociedad de rodillas y que impide cualquier posibilidad de desarrollo. ¿Hacia dónde tiene que ir el Estado venezolano? Primero tenemos que reducir el tamaño del Estado. No sea intrépito, no se meta donde no lo han llamado. ¿Hasta cuándo no confiar en la iniciativa del venezolano? Un emprendedor, que es el caso de Lisbeth, o el caso de María Auxiliadora, que tiene una bodega en La Silsa, y que ahora resulta que con estos centros nuevos también van a acabar con las bodegas en los barrios de Caracas y con las bodegas de todos los sectores populares del país. O sea, ¿hasta dónde va a llegar el tamaño del Estado? Porque el problema no solamente es del señor Lorenzo Mendoza o del señor Cisneros. No, el problema es mucho más allá. El problema también es de María Auxiliadora en La Silsa, que tampoco la dejan. ¿De qué tiene que ocuparse realmente el Estado venezolano? El Estado venezolano lo que tiene que dar es educación. ¿Y educación por qué? Educación para que la gente tenga formación para poder realizar un oficio y para poder levantar la producción nacional. Hoy en día, Andrina, por ejemplo, nada más por darte un ejemplo, lo que pasaba ayer con la gente de Fedeagro, además, bueno, ahora resulta que queremos importar hasta las caraotas. O sea, no hay producción nacional, en cualquier momento no tenemos ni plátanos en el país. Haciendo referencia a ese valor de la educación como un mecanismo de superación social, ¿cómo cambiar los paradigmas aguas abajo para que se comprenda el esquema de la meritocracia como un mecanismo de acceso a una mejor calidad de vida, cuando hay, por ejemplo, protestas por parte de los educadores que consideran que no tienen el salario adecuado o el que deberían tener en virtud de la responsabilidad que amerita ser un docente en Venezuela? Mira, un país donde los maestros tengan que hacer una protesta pública porque están ganando menos del salario mínimo es un país que no respeta el futuro de nadie. O sea, ¿cómo es posible que en Venezuela tengamos hoy a un maestro que lo que gana son $70? Eso es lo que gana un maestro venezolano. Y está ganando por debajo del salario mínimo. Y esas condiciones, ¿con eso pretendes tú sacar un país adelante? No, es que esto hay que cambiarlo. El problema, vuelvo otra vez con el tema, porque es un esquema muy uslarista, muy de Uslar Pietri, que nos lo decía hace muchos años, decía, el problema es que están abordando las consecuencias y no las causas. El Estado venezolano, en vez de estarse metiendo en creando un sistema donde un burócrata un día le tumba el break porque se le olvidó prender el software de la mañana y resulta ser que hay una señora en Rubio, en el estado Táchira, que no va a poder comprar sus medicinas porque el software se cayó, pues es Venezuela. Bueno,
no se ocupa de lo que tiene que ocuparse. ¿De qué tiene que ocuparse? De tener un sistema educativo moderno, no este sistema educativo, no, un sistema educativo de siglo XXI, con innovación, con productividad, enseñando al venezolano además un oficio, que era lo que decía Arturo Uslar, pero que hoy tenemos que traerlo al siglo XXI con otro esquema totalmente distinto. ¿Cómo hacemos para tener unas redes sociales donde puedan ser un elemento de formación para el trabajo, para que la gente pueda tener un trabajo digno? Sin educación no puede haber un trabajo digno. ¿Y cuál es el aporte que hacen las organizaciones que hacen vida en la oposición para despolitizar este tema que va más allá de una postura ideológica y en realidad hacer una contribución al sistema educativo venezolano? Mira, primero llamar la conciencia. Primero aquí hay planes desde hace muchísimos años de transformación, la reactivación del INSE, la reforma educativa, llamando no solamente el tema de los partidos políticos, tienes que llamar a los mejores venezolanos a ocuparse de una reforma integral del Estado venezolano. Tenemos que desmontar un modelo socialista absolutamente fracasado que tiene de rodillas y quebrado al país. Entonces tú no puedes continuar con este sistema, no puedes continuar. ¿Por qué? Porque genera colas, porque genera desabastecimiento, genera desempleo. No hay producción nacional. ¿Quién va a querer? Ni siquiera Lisbeth puede montar un negocio de tortas en Altagracia, ni a nadie se le ocurre traerse nada para montar una fábrica en cualquier zona industrial de este país, que ya conversaron todas estas zonas industriales convertidas en un verdadero desastre. ¿Qué hay que hacer? Comenzar con profundas reformas económicas, con justicia social, es decir, con programas sociales muy eficientes que estén al lado de la educación, porque programa social que no esté acompañado de la educación, alrededor de la escuela venezolana, con reformas sustanciales, son programas sociales que nunca van a tener éxito. En Brasil hay programas sociales que tuvieron muchísimo éxito. ¿Y por qué? Porque estaban al lado de la escuela brasilera, y ahí es donde está. En Venezuela hay violencia porque la educación está en jaque. En Venezuela hay violencia y la peor, las bandas delictivas de nuestros sectores populares que las están llevando, muchachos en edad escolar. Eso es lo que duele. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Nos quedamos en los brazos cruzados quejándonos? No. Lo que tenemos es que proponer cosas. Necesitamos hacer una reforma integral económica que promueva la libre empresa, que promueva la libertad, que tengamos programas sociales centrados en la educación, que promuevan además la formación para el trabajo, no la educación. Mira, tú puedes creer que un niño venezolano de algún sector popular de Venezuela, de cualquier parte, va a pasar 13 años metido en una escuela para graduarse, para no saber absolutamente nada. No, es la educación del siglo XXI, la educación que tenemos que ganarle a las bandas delictivas. Son nuestros chamos preparándose para qué. Bueno, yo me imagino, yo siempre me he soñado con tener escuelas, por ejemplo, aquí en el sector El Guarataro, por ejemplo, generar todo un desarrollo allí para que nuestros chamos puedan producir chips de computación y puedan ellos venderlos en dólares en el extranjero. ¿Cómo levantamos la producción nacional? Bueno, ese es el gran hecho y el gran debate de Venezuela. ¿Hacia dónde va Venezuela en los próximos 20 años? Ahí es donde debe estar centrado toda nuestra En el medio de este debate, y más que esa proyección a mediano plazo, pensar en 20 años, es un año electoral. Estamos en vísperas de unas elecciones que han generado muchas expectativas entre los venezolanos. ¿Cuál es la relevancia de este proceso que está en puertas y cuál es el verdadero cambio que se puede dar en el caso de la propuesta que está haciendo la oposición venezolana a nivel parlamentario? El cambio pacífico en Venezuela pasa por la convocatoria a elecciones. Yo hago aquí un llamado a la señora Tibisay Lucena, señora rectora, convoque a elecciones. El cambio pacífico en Venezuela pasa por la convocatoria a elecciones parlamentarias. Y es el inicio del gran cambio. Una mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional puede comenzar a hacer las reformas económicas y además iniciar todo un proceso. Una palabra ahí que a mucha gente le causa roncha, que es el tema de transición, pero es de un paso a otro. Absolutamente constitucional, absolutamente pacífico, de la mano de la voluntad del pueblo venezolano, pero necesitamos generar cambios económicos y sociales importantes, que tengamos una Asamblea Nacional que haga contrapeso y se acabe la guisadera. El problema de la corrupción en Venezuela, este problema de la corrupción nos tiene mal, nos tiene ahorcados a los venezolanos. ¿Por qué hay gente que tiene que hacer colas para una farmacia? ¿Por qué hay gente que usted tiene que hacer cola todos los días, igual que yo, para comprar pañales para nuestros hijos? ¿Por qué usted tiene que hacer? Pues hubo unos bandidos que se llevaron los dólares de aquí.
porque resulta ser que ahora le pegan una inhabilitación a César Pérez Vivas por un trámite que no firmó en la gobernación del estado Táchira, pero resulta ser que los señores que se llevaron 25.000 millones de dólares, que lo denunció el propio ministro Giordani, ahí no hay un inhabilitado, ahí no hay ningún preso. ¿Quiénes eran los funcionarios responsables de otorgar esos dólares que no están inhabilitados y que no están sancionados? Ese es el problema serio de la Asamblea Nacional. La nueva Asamblea Nacional va a ser clave para los próximos 20 años de Venezuela, pero comenzando desde ya, con victorias de corto plazo. Tenemos que reactivar el aparato productivo nacional y con un modelo socialista atrasado, corrompido, que tiene el tamaño del Estado inmenso, que no le resuelve problemas a nadie, Endrina, no le resuelven ningún problema. Tú me dices ahorita, ¿qué problema está resolviendo el Estado venezolano? Ninguno, no los resuelven, no tienen capacidad para resolver problemas. Necesitamos un Estado moderno, del siglo XXI, que resuelva los problemas y que deje a los demás actuar, que tú puedas tener tu propio negocio, que la gente pueda reactivar. ¿Tú te imaginas en el siglo XXI con la globalización, con los nuevos medios de comunicación, con las redes sociales, cuántas cosas no pudieran estar inventando los venezolanos hoy? Hay que creer en el pueblo venezolano. Yo creo en el pueblo venezolano. Acerca de esa resolución de conflictos, ¿cuál es el clima que se está viviendo previo a las elecciones primarias en el seno de la oposición? ¿Y cómo van esas definiciones en materia, por ejemplo, de si se va a trabajar con una tarjeta única, la propuesta que ha adelantado COPEI en este sentido? ¿Cuál es el clima que se vive hoy en la oposición venezolana? Mira, nosotros estamos muy satisfechos y ojalá que se pueda dar el tema de la tarjeta única. Yo creo que es un mecanismo extraordinario por lo demás. Nosotros apoyamos el hecho de la tarjeta única en Venezuela para facilitar además al elector la posibilidad que pueda votar por una tarjeta y ahí se construye una gran mayoría. Pero adicionalmente a eso es muy importante cómo están llegando las primarias. Yo estoy muy contento cómo Saverio Vivas y Ángel Cacique están desarrollando toda su campaña en Catia, todos los recorridos que hemos hecho en La Silsa, en Altavista, en Los Magallanes, en El Junquito, en La Pastora, hablando con la gente, escuchando a la gente. Ese trabajo que se está haciendo para esas primarias está haciendo que se construya una nueva mayoría en el oeste. Igual lo que está haciendo José Guerra e Ismael León en el circuito del Valle Cochi y Santa Rosalía. Son circuitos que permanente donde el gobierno ha ganado en otras oportunidades, pero ahora sí estoy convencido de que se van a ganar y vamos a tener una amplia mayoría en la Asamblea Nacional. Yo invito a todos los que nos están viendo a que el próximo 17 de mayo acudan a votar en las elecciones primarias. En el caso de Libertador están las elecciones que están en el oeste, Catia, El Junquito y La Pastora, para apoyar a Saverio y a Ángel, que están haciendo ahí un gran trabajo, y el caso, por supuesto, del circuito del Valle Coche Santa Rosalía por José Guerra, que va a ser un actor fundamental en las reformas económicas que el país necesita. Le damos las gracias a Antonio Ecarri, presidente de COPEI Caracas, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias. Gracias a ti, Andrés.